Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Maratoneadas, gracias por estar acá viendo este video. Gracias a la gente de Instagram que vino para acá, gracias a la gente de acá que me sigue allá, que me empezó a seguir allá, gracias al último video. Se agradece cualquier tipo de apoyo y bueno, que estén acá viendo este contenido, así que mil gracias. La recomendación que tengo para hoy es Boogeyman, una película de terror y de suspenso que se estrena en cines el próximo 1 de junio. Esta película está basada en un relato, en un cuento corto de Stephen King. Quiero confesar que hace poco me di cuenta que se decía así el nombre, lo busqué y efectivamente se dice Steven. Yo toda la vida le dije Stephen King. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Pero en mi defensa creo que en Argentina todos o la gran mayoría le decimos así. Así que bueno, de ahora en adelante voy a tratar de decirlo correctamente. Busqué entrevistas donde él sale hablando y cuando lo presentan sí, se dice Stephen King. El señor King es uno de mis autores favoritos, por no decir mi favorito. Creo que es el autor que más libros tengo, que más veces he leído y la verdad que me encanta adentrarme en sus historias, así que me emocioné un montón cuando sabía que se venía una adaptación de una de sus obras. Por más de que es una adaptación de un cuento corto, después vamos a hablar más en detalle. La traducción de Boogeyman a veces se traduce como el hombre de la bolsa o el coco o el cuco. El nombre de la película es Boogeyman, tu miedo es real. Y el relato, por lo menos la adaptación que yo leí, se llama El Coco. Este es un relato corto que se publicó por primera vez en 1973 en una revista y posteriormente fue publicado en un libro en 1978. Este libro se llama El umbral de la noche y fue el primer libro de King en ser una recopilación de relatos. Tiene 20 relatos, 16 de ellos son considerados de terror y de suspenso y otros 4 dramáticos, y varios de ellos fueron adaptados en la pantalla grande. Mucha gente lo considera el mejor libro de relatos cortos del autor. Hoy particularmente, como dije, vamos a hablar de esta adaptación del cuento de El Coco o Boogeyman y les quiero comentar un poco cómo va a ser este video. Primero voy a hablar de la película en sí. ¿De qué trata la película? ¿De qué me pareció? Voy a dejar de lado el relato por un rato para que cualquier persona que no haya leído el cuento, que no haya leído a King, pueda disfrutar de la película igual. Esta película es para todo aquel que le gusta el terror. Si te gusta el terror, la vas a disfrutar sí o sí. Después de hablar de la película, sí voy a pasar a hablar del relato. Capaz te interesa esta parte de ver las comparaciones, de qué es lo que dejaron, lo que quitaron, bueno, y cómo lo hicieron siendo un relato tan corto, cómo hicieron esta adaptación. Y por último voy a hablar de algunas cositas que por suerte son menos las que no me gustaron de la película, pero se podrían considerar spoilers. Así que cuando llegue la parte de hablar del relato y la parte de hablar de spoilers, voy a poner una placa que avise, y cuando termine de hablar esta parte voy a poner una placa que finalice los spoilers para, si están viendo el video y quieren, pueden adelantar esa parte y saltearla. Capaz que en la parte donde comparo el relato o hablo del relato en sí, no quieren escuchar tampoco porque quieren leerlo o no quieren saber nada, absolutamente nada de la historia antes de ver la peli, también lo voy a avisar. Pero todo eso va a ser al final, así que quédense tranquilos. Ahora vamos a hablar más específicamente de la película. Tuve la oportunidad de ver la película hoy, la tengo súper fresca, por eso quería hacer este video. No sé si a veces es mejor dejar que pasen unos días para que la cosa madure un poco en la mente, pero la verdad que yo me siento lista para hablar porque disfruté muchísimas cosas de la película. Primero hagamos un breve repaso por los nombres que hay detrás de esta película. Al escuchar ya quién está detrás de este proyecto, podemos esperarnos un peliculón. A veces es mejor no tener expectativas, pero en este caso es difícil sabiendo que el director es Robert Savage. Él hizo la película House o El Huésped, que se estrenó en pandemia, una película de terror que recrea una llamada de Zoom de unas amigas donde pasan cosas tenebrosas. Es una película muy buena, muy original en la apuesta, la súper recomiendo. Y este es el primer trabajo que Savage va a hacer de una película, una superproducción, digamos. Después tenemos a los guionistas Scott Beck y Brian Woods. Ellos son una dupla que trabaja junta y son coescritores de la película A Quiet Place. Y también como guionista tenemos a Mark Heyman, que fue guionista de El Cisne Negro. Entre los productores, porque hay varios, hay productores que trabajan en Stranger Things, así que imagínense el nivel que tiene esta película. Ya con estos nombres podemos imaginar el tipo de película que vamos a ver. Ya
teniendo en cuenta que es una adaptación de Stephen King, más estos nombres podemos imaginar el gran equipo, el desarrollo que va a tener esta película. La película sigue a una familia, un padre que es un psicólogo con sus hijas, una hija adolescente y una niña más pequeña, que están atravesando el duelo luego de la muerte de la mamá de la familia en un accidente, una muerte de una forma inesperada. Ellos están atravesando por este duelo, al padre le cuesta hablar del tema pese a que es terapeuta y a que escucha los problemas de otras personas. Le cuesta mucho escuchar a sus hijas, lo que están necesitando. Ojo, no es que es mal padre, pero sí tiene como un rechazo a hablar, no solo de lo que ellas sienten por haber perdido a la mamá, sino también de lo que él siente por haber perdido a la esposa. Él es más como, bueno, sigamos adelante o habla con tu psicóloga y hagamos como que acá no pasó nada. Entonces están atravesando, ¿no?, por toda esta situación muy dura, muy difícil, y llega un paciente a su consultorio, que esto es muy importante, el consultorio de este psicólogo está en su casa. Este hombre llega a la casa, entra sin que nadie le abra la puerta y le dice que necesita hablar con él, necesita de terapia. Él primero se asusta porque, bueno, no es lo habitual que alguien entre así sin una cita, pero dice, bueno, vamos a escucharlo. Este hombre le empieza a contar que perdió a sus 3 hijos, en principio como, bueno, una situación trágica, pero dentro de lo normal, hasta que este hombre le confiesa que sus hijos en realidad fueron asesinados por el Coco, o por este monstruo, ¿no?, que le da nombre a la película. Bueno, después no les voy a contar específicamente lo que pasa con este hombre y todo lo demás, pero sí decirles que este hombre que llega a la casa de esta familia como que trae con él una fuerza maligna, o este monstruo que les menciono, que de ahora en adelante va a empezar a acechar a estas 2 chicas. Algo que me gusta muchísimo de Stephen King, ay, cómo cuesta sacarme el Stephen, es la profundidad que tienen sus personajes. Y eso también se ve reflejado en la película. Acá se toman el tiempo y lo hacen de una forma muy acertada en mostrar lo que están pasando estos personajes. No es como otras películas de terror donde son personas que tienen que escapar de una fuerza maligna o algo que les da miedo. No son solo personas teniendo miedo y corriendo, sino que además son personajes que están sufriendo por cosas que le pasan en su vida. Y justamente esto tiene que ver con la historia, este buen desarrollo de personajes, este sufrimiento, esta carga que cada uno de ellos tiene, es lo que atrae a este monstruo que medio se alimenta de eso. En ese sentido, la historia se desarrolla muy bien y hay mucha química entre estos personajes. El elenco también es otro punto fuerte. Primero mencioné director, guionistas, pero el elenco también es otro gran punto a favor para ir a ver esta película. Tenemos a Chris Messina como el papá. Hace poco lo vimos en Air, la película de Ben Affleck, donde hace un papel totalmente diferente, de forma excelente. Ahí hace del representante de Michael Jordan, y acá hace este papá de este psicólogo que se le nota que intenta ponerle onda a la vida y seguir adelante, pero se puede percibir esa carga que lleva el personaje. Como las hijas tenemos a Sophie Tatcha, que ella, si vieron la serie de Yellow Jackets, la ubican de ahí, también hace un excelente trabajo. Y como la nena tenemos a Vivian Lyra Blair, que hace poquito la vimos en la serie de Obi-Wan Kenobi como la princesa Leia chiquita. Bueno, ellos 3 hacen una familia súper creíble y casi todo el trabajo de la peli recae, creo que, en Sophie, que es la adolescente que intenta descubrir de dónde viene este monstruo y cómo poder detenerlo. Y la nena también hace un gran trabajo en las escenas de terror, como que la película requiere, ¿no?, de mucho gesto y de mucha tensión, hacer esas caras de miedo, y a las 2 les sale espectacular. La película tiene muchos momentos de miedo, o sea, tiene muchos momentos para saltar del asiento. En primer lugar, la película se iba a estrenar en streaming. En Estados Unidos se iba a estrenar en la plataforma de Hulu. Pero ¿qué pasó? Cuando hicieron el test de audiencia, es decir, que se lo pusieron a un público reducido a la peli para ver si se entendía, para ver si había que cambiar cosas. O sea, este es un test que suelen hacer en el cine para hacer algunos ajustes. Bueno, ¿qué pasó? Cuando hicieron este test se dieron cuenta que la gente se asustaba mucho. Dicen que la gente gritaba, que en un momento, que esto sí fue que tuvieron que cambiar, se asustaron tanto como que tardaban en recuperarse del susto y se perdían el pedazo de escena que seguía, entonces tuvieron que agregar como segundos después de esos sustos y dijeron, che, eso está bueno para ir al cine. Cuando decidieron que la peli vaya al cine, lo primero que hicieron antes de anunciar esto fue
decíselo a King y él lo aprobó. Él vio la película y bueno, dice el director que él le confesó que también se pegó varios sustos. Así que imagínense si el propio rey del terror se asustó, lo que les esperaba con esta película. Y bueno, acá quiero aclarar que no es un terror exagerado, no es algo que no se pueda ver porque da mucho miedo. Bueno, sí, sos una persona que no puede ver directamente las películas de terror porque sufrís mucho, bueno, sí, te va a dar miedo. Hay gente que se asusta demasiado, pero en mi caso disfruto de ver terror, disfruto de asustarme. Es esas películas que disfrutás de asustarte. Y como digo, está muy bien desarrollada la humanidad de estos personajes. Algo que dijeron los realizadores es que querían justamente volcar esa esencia del autor en la película, por más de que se haya basado en un libro corto y que acá hay mucho más desarrollo, hay mucho más que ellos agregaron. Bueno, ya voy a hablar del relato más adelante, pero específicamente estos 3 personajes, por lo menos las nenas, ni siquiera aparecen en el cuento, para que se den una idea. Entonces hay mucho laburo de guión y esto va de la mano de la dirección. Esto de que nos dé tantos sustos, de que estemos tan tensos, tiene que ver con la dirección. Hay muchos planos que son como innovadores, hay como muchos movimientos de cámara, giros con la cámara. Como que hay momentos, especialmente en esos de que uno está muy atento porque sabes que va a pasar algo que te va a asustar. En esos momentos específicamente la cámara se convierte como una especie de personaje más. Es muy vertiginosa y por momentos inmersiva, hace que nos metamos en la historia. Lo bueno es que no se abusa de este recurso, no es que todo el tiempo es así con planos súper locos o movimientos súper exagerados, pero sí cada tanto meten uno donde la cámara, por ejemplo, gira totalmente, como para hacernos sentir esa adrenalina que están viviendo los personajes. Obviamente esto tiene que ver también con las actuaciones, que son excelentes, ya lo dije, estas chicas con la cara, con los gestos, dicen todo. También la fotografía acompaña muy bien. Por momentos me hizo acordar a la peli Evil Dead El Despertar, que la vi hace poco. Busqué y no encontré coincidencias en los realizadores, pero sí la fotografía me pareció muy parecida. En el sentido de esto, de hacer ver como los lugares como más viejos, como oscuros, pero a la vez se ve muy bien, es muy nítido. Me gustó mucho el contraste entre las luces de colores que la nena tiene todo el tiempo cuando tiene luces de colores, o una lámpara que es como una luna. Me gustó mucho ese contraste como entre luz y oscuridad, y que es justamente el contraste entre este monstruo y esta familia. Y hay un punto que me pareció espectacular y creo que es el punto, o uno de los puntos de más peso por los que yo les diría que vayan a ver esta película al cine, es el sonido. El sonido es envolvente. La voz de este monstruo es como que se conforma de varias voces. Uno las escucha de ambos lados. En el cine se escucha como que vienen de diferentes lados. También los pasos, los golpes. Por momentos yo pensé que estaban golpeando la pared del cine. O sea, es como que se escucha muy realista. Me parece una gran razón para ir a verla a una sala de cine. Eso es algo que se disfruta un montón. Me pareció espectacular el sonido. Y bueno, acá hay 2 cositas que no me gustaron tanto. O sea, no son tan graves. La película es excelente. No es que por esto le bajaría el puntaje, pero bueno, como que las quiero mencionar. Una es un spoiler, así que lo voy a mencionar al final, con las placas, con todo, como les dije. Y la otra es que sí, está buenísimo lo de los sustos, está buenísimo el suspenso, está buenísimo esas escenas donde la típica que uno le dice al personaje no entres ahí, el personaje entra y uno está sufriendo con él, con ella en este caso. Está buenísimo ese tipo de escenas, pero acá siento que hay una detrás de otra, y en un momento no es como que se vuelve denso, pero sí pierde la fuerza, pierde la gracia, digamos. Creo que si hubiesen hecho menos de estas escenas, esas escenas hubiesen tenido mucha más fuerza que la cantidad de escenas que hay acá. No las conté. La volvería a ver y las contaría, pero son un montón. Están muy bien hechas, están buenísimas, sí, pero se va perdiendo la magia justamente de estar tan tenso. Aún así, la película no es aburrida para nada. Justamente por esto es una de las razones que uno se entretiene de que empieza hasta que termina. Se pasa súper rápido y en cuanto a cine de terror, por lo menos es el cine que a mí me gusta ver. Si les gusta Stephen King, si les gustan las pelis de terror, pero que tengan un poco más de profundidad, o sea, tampoco que es la gran profundidad, pero bueno, tenemos unos personajes que están atravesando un duelo, que la están pasando mal ya en la vida, y también les pasa esto, que este monstruo los empieza a perseguir. Entonces tenemos como una historia un poco más profunda que la superficialidad que se suele ver en las historias de terror hoy en día. Muchas cosas me hicieron pensar también en Stranger Things. No creo que sea casualidad que tengamos a los
mismos productores detrás de la película. Bueno, esto de los personajes adolescentes, el tratamiento de estos personajes y también el diseño del monstruo. No quiero decir mucho, pero como me hizo pensar en Vecna para los que vieron Stranger Things, también me recordó mucho al Upside Down con cómo se iba mutando la casa a medida que este monstruo iba tomando fuerza en las familias. Me hizo pensar mucho en eso. Bueno, los guionistas, como dije, son los mismos guionistas de Quiet Place y también tiene relación el monstruo con esos monstruos que ya vimos. The Bogeyman o el Coco, como bien lo traducen, el hombre de la bolsa, tiene que ver con estos miedos que uno sentía en la infancia. Bueno, yo soy generación de los 90, no sé las generaciones posteriores a mí, pero estoy segura que las anteriores todos nos han dicho alguna vez algo del hombre de la bolsa, lo hemos imaginado o hemos tenido miedo de las puertas de los armarios, bueno, de los placares, sería acá en Argentina, o de la oscuridad, de las cosas que puede haber debajo de la cama. Bueno, esta película toma esos miedos infantiles, los materializa y los lleva a todas las edades. Como dije, también se habla del duelo y se toman temas que creo que son los que más dan miedo en realidad. O sea, si vamos a la vida real, las cosas que están atravesando estos protagonistas, estos personajes, es lo que realmente le da miedo a uno atravesar, que es la pérdida de un ser querido en este caso. Y si analizamos las historias de King, vamos a ver mucho eso, como que él materializa en un monstruo o exterioriza los miedos o las miserias del ser humano más comunes y más reales. Me encantó que hayan trasladado eso de sus libros a la película, la verdad que lo valoro un montón. Bueno, resumen, la película me encantó. Con la anterior adaptación, que fue Llamas de Venganza, había escuchado que era muy mala y ni la vi, así que no puedo opinar, no sé para qué la menciono si no puedo opinar, pero bueno, no tenía muy buenas expectativas porque las últimas adaptaciones, El teléfono del señor Harrigan también había visto en Netflix, como que las últimas adaptaciones no habían sido wow. Y habiendo visto las personas que estaban detrás, tenía fe. Me esperaba que sea aceptable, pero no es que tenía grandes expectativas. Y la verdad que salí súper conforme del cine. Fue una súper experiencia y se los recomiendo ampliamente. O sea, de verdad la van a pasar bien. Van a sufrir, pero la van a pasar bien. Y ahora quiero que hablemos un poco del cuento. Si no querés saber nada del cuento porque querés ver la peli sin saber nada de la historia, entonces salteate esta parte. El relato, como dije, es un relato corto. En la adaptación que yo leí no tiene más de 10 páginas. Como dije, forma parte del libro El umbral de la noche, que tiene 20 relatos. Son relatos muy cortitos. Y en este caso, el cuento habla de este psicólogo que recibe a un paciente que le cuenta que sus hijos fallecieron en manos del Coco. Esto se ve en la película, esta escena del hombre contándole esto al psicólogo. Cuando uno lee el cuento, obviamente se va imaginando lo que este hombre va relatando. Se va imaginando cómo este monstruo asesinó a cada uno de estos niños. Bueno, es muy simple el relato, es eso básicamente. Al final del relato, esto es un spoiler del final del cuento, al final del relato este hombre sale, y esto es muy diferente en la película, este hombre sale y escucha que el psicólogo lo llama, entonces vuelve a entrar a la sala y ve al monstruo. Tengo que buscar el original porque la traducción dice que este monstruo estaba con una careta del psicólogo, pero lo que no entendí bien es que si era el monstruo disfrazado de psicólogo o si era el monstruo que mató al psicólogo al que le estaba contando esto. Pero básicamente el relato es esto. Lo genial es que en la película incluyen esta escena, esta conversación, pero no se centra específicamente en este hombre y los hijos, sino que sería como un spin-off o una secuela, porque agarra a este psicólogo y nos cuenta su vida con sus hijas y cómo este hombre, al ir a la terapia, llevó a ese monstruo hacia esa casa. También en la película se muestra la esposa de este hombre y bueno, cómo este monstruo les arruinó la vida básicamente, y hacen hincapié, algo que ya dije, en cómo el monstruo acecha a la gente que está triste, que está pasando problemas, como que se alimenta de eso, una especie de mentor o una especie de Vecna también, algo que se está usando mucho en las películas e historias de terror hoy en día. Y ahora sí, esta es la parte de grandes spoilers, porque voy a hablar del final de la película relacionado con el cuento y voy a hablar de algo que no me gustó, que puede considerarse spoiler.
Así que acá el cartel. Bueno, algo que no me gustó de la peli, que me la tiró un poco para abajo, en el momento que la vi me pareció, ¿qué están haciendo? Pero después la procesé con las horas, no me parece tan mal. Esta chica está todo el tiempo, la protagonista, la adolescente, está tratando de comunicarse con su mamá que falleció. Ve unos videos en YouTube acerca de espíritus, tiene una vela y trata de invocarla, por así decirlo. Agarra la velita y le dice: mamá, si estás acá, que la vela se mueva para la derecha. Nunca pasa nada. En un momento del final, cuando están luchando cara a cara con el monstruo, ella tiene un encendedor y la llama se empieza a mover hacia la izquierda, dando a entender que la mamá estaba ahí para ayudarla a protegerla de ese monstruo. Como que medio me sacó de onda, no sé cómo explicarlo, como que lo sentí raro a eso. Ahora que pienso, bueno, hay un cuco, no vamos a decir que el espíritu de la mamá no podría existir, pero como que no había ningún indicio de eso en la película y lo sentí como medio raro al final, como que no sumó en nada. La llamita le estaba indicando qué hacer, que era algo que se les podría haber ocurrido tranquilamente solas. Es un lindo mensaje de pensar que nuestros seres queridos están ahí para cuidarnos de los monstruos de la vida, pero bueno, siento que no iba en concordancia con el tono que estaban manejando en la película. Y el otro gran spoiler, que por un momento me ilusioné y después me decepcioné, que, como dije en el final del relato, este monstruo aparece en lugar del psicólogo. Estas chicas en la película van a terapia y la escena final termina con ellos, el papá y las dos hijas en terapia, y efectivamente salen y la chica escucha que una voz, como la voz de su psicóloga, la está llamando. Cuando pasó eso yo dije, va a terminar como en el relato, pero no. Bueno, ella entra, ve la puerta del armario abierta, que de ahí venía la voz, la cierra y ahí estaba su psicóloga diciéndole pasó algo, y ella dice no pasó nada, y ahí terminó. Me hubiese gustado que termine como en el relato, pero esto es más que nada una apreciación personal como de fan. Me hubiese gustado porque sería como un guiño más a la historia. Bueno, fin del spoiler. Como ven, es una adaptación libre de este relato de 10 páginas, no va para hacer una película. Podrían haberse enfocado en la historia del protagonista del cuento, pero eligieron tomarla del psicólogo y expandirla aún más, y a mí eso me encantó. King lo aprobó, así que ¿qué más podemos decir nosotros? Y muchos ya están diciendo que es una de las mejores adaptaciones del autor. Llegó el momento de que vos me cuentes qué familiaridad tenés con las pelis de terror, si te gusta Stephen King, si leíste sus libros, si te gustan las adaptaciones de sus historias, lo que quieras, déjame en comentarios, también contame si vas a ver la peli. Hoy en redes sociales está mucho esto, veo mucho esto de que la gente comenta en los trailers como ya se ve que va a ser malísima. Y a veces pasa, a veces como que ya es muy evidente, ¿no? Si una peli va a ser buena o no. Pero también pasa que no tenemos forma de saber hasta verla en realidad. Pero no me hagan caso a mí tampoco 100%, ni a la opinión de nadie. Sino vayan a ver las cosas por ustedes mismos. Sé que a veces, por lo menos en Argentina, la economía nos complica que podamos ir al cine todas las semanas, incluso todos los meses. Está todo muy difícil y todo se hace caro, pero si tienen la posibilidad de ir a ver esta película por todo lo que les dije, por la tensión que se siente, por el sonido, vayan. Y si no pueden, igual agenden, guarden este video para verla después, porque seguramente llegue pronto a Star Plus. Esa es la plataforma que yo creo que la va a traer, porque la productora es 20th Century Studios, que pertenece a Disney. La peli no va a ir a Disney claramente, pero va a ir a Star Plus seguramente, en Hulu en Estados Unidos y acá en Star Plus. Bueno, cuéntenme qué les pareció el video, lo que quieran. Les comparto nuevamente mi Instagram para que me sigan allá, pero les dejo todas mis redes sociales abajo para que me sigan, porque comparto cosas diferentes en cada una de ellas. Vayan a ver la peli, porque de verdad es excelente. Nos vemos la próxima. Chau, chau.